El rey te mandó a llamar. Hermano, si tú estás aquí hoy, amigo que nos visita, si tú estás aquí hoy, es porque el rey te mandó a llamar. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el rey de reyes? Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 11, que a él se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, y se le hizo rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes. Y nada más y nada menos, el rey de reyes, Jesucristo, te mandó a llamar. Dile al que tienes al lado, te mandó a llamar el rey. Te mandó a llamar el rey, José. Te mandó a llamar el rey. La semana pasada el pastor Anel nos enseñaba de Mefibosé. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos fueron bendecidos? El llamado del rey la semana pasada fue un llamado para misericordia. El rey llamó a Mefibosé para hacer misericordia con él, para honrar su vida. ¿Saben? Yo siento que el Rey Jesucristo tuvo misericordia conmigo. Si no fuera por la misericordia del Señor, yo no estuviera aquí. ¿Cuántos sienten que el Señor ha tenido misericordia con ustedes? Amén. El Rey te mandó a llamar para darte misericordia. Pero no todas las veces que el Rey hace un llamado es para misericordia. En la Biblia encontramos otros casos donde reyes mandaron a llamar a alguien y no fue para misericordia. Por ejemplo, cuando el rey mandó a llamar al copero que estaba en la cárcel, ¿lo mandó a llamar para qué? Ajá, como dicen por ahí, para matarlo. Pero gloria a Dios que a ti el rey te mandó a llamar para misericordia. El rey no te mandó a llamar para juzgarte, no te mandó a llamar para condenarte, no te mandó a llamar para decirte, mira, explícame esto. Te mandó a llamar para hacer misericordia en tu vida. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por su misericordia? Amén. ¿Cuántos están agradecidos al Rey de Reyes porque ha tenido misericordia? Por su misericordia y por su gracia estamos aquí. Hoy vamos con el segundo mensaje de la serie, el Rey te mandó a llamar. Y el llamado de hoy es David, el Rey te mandó a llamar. Vamos a ver aquella historia cuando el rey Saúl mandó a llamar a David y lo mandó a llamar para que le sirviera. Hoy es el Rey te mandó a llamar para que le sirvas, para que te pongas al servicio del Rey. Hermanos, el Rey te mandó a llamar para misericordia y ahora tiene un segundo llamado para ti y es un llamado al servicio. ¿Cuántos quieren servir al Rey de Reyes, Señor de Señores? Hoy el Rey de Reyes y el Señor de Señores te está llamando al servicio. Te está llamando a que te alistes en la línea de los siervos del Señor. Que te pares firme allí ante el Señor y te pongas a su servicio. Así que vamos a estar viendo hoy 1 Samuel capítulo 16. Vamos a estar viendo aquí esta historia de cuando el rey Saúl mandó a llamar a David para que viniera a servirle. Esta historia se parece mucho a la tuya y a la mía, porque también Dios te ha mandado a llamar para que le sirvas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Aleluya. Ustedes lo contaron más rápido que yo, pero dijeron ya abajo también. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, por este lado, aleluya. Y por aquí por el centro, aleluya. Y por allá por aquel extremo, aleluya. Muy bien. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 22. Vamos a leer juntos, dice así la palabra del Señor. Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora pues a
de Dios. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. David se presentó ante Saúl y se puso al servicio de Saúl. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego le mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Qué hermoso esta historia. Qué hermoso estos versículos que hemos leído. El contexto que tenemos aquí completo es que Dios había desechado a Saúl como rey. Ustedes conocen la historia. Y un espíritu malo de parte de Jehová estaba atormentando la vida del rey Saúl. Entonces los criados le dijeron al rey: mira, mande a buscar a alguien que sepa tocar arpa, que venga y toque, para que usted tenga alivio. Y al rey le pareció muy bien, y ahí comienza la historia que vamos viendo. Es donde entonces Saúl, en el versículo 17, da la orden y dice: búsquenme a alguien que sepa tocar, y agregó una palabra: ¿sepa tocar cómo? Bien. Búsquenme a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo al palacio. El rey necesitaba a alguien que le sirviera. Había algo que el rey necesitaba que él mismo no podía hacer. Necesitaba a alguien que le sirviera. Y entonces dio la orden a sus criados: busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo al palacio. ¿Cómo llegan los criados a dar con David? ¿Cómo llegan los criados a ver, a proponerle al rey que sea David? Y entonces el rey manda a llamar a David. Fíjense, aquí hay algo interesante que podemos aprender acá, y es que había un criado que había observado a David. Y lo que aprendemos acá, hermano, es que siempre hay alguien que te está observando a ti. Siempre hay alguien que está observando lo que tú haces, que está observando tu respuesta, tus reacciones, tu estilo de vida. Y ese alguien que te está observando, siempre Dios lo va a usar para promoverte a ti a un próximo nivel. Hermano, aquellas cosas que tú crees que nadie se da cuenta, siempre hay alguien que se da cuenta. Aquellas veces cuando tú piensas que pasaste por tonto porque tenías la oportunidad de quedarte con un dinero de más y nadie sabía y fuiste y lo regresaste. Aquella vez cuando pudiste haber agarrado lo que no era tuyo y no lo tomaste. Aquella vez cuando tomaste alguna decisión de quedarte callado y no responder cuando tú tenías todos tus argumentos y te habían ofendido y te habían ridiculizado en público y te quedaste callado y piensas que nadie se dio cuenta, que nadie te observó. Hay gente que te está observando. Pero a veces hay personas que te están observando que a lo mejor tú las menosprecias. Un criado, alguien que no es nada importante. No era el rey que estaba observando a David, lo estaba observando un simple criado. Pero ese simple criado fue usado por Dios para posicionar a David en el lugar donde Dios lo quería colocar. ¿Sabes? Donde quiera que tú estés, siempre hay gente que te está observando. Esta semana me pasó algo curioso. Yo estoy por acá, el día de semana, estaba lloviendo, por cierto, y yo estoy por allí parado cerca de aquella puerta, y viene alguien, pasa y me dice: señor, ¿usted me podrá prestar el baño? Yo digo: sí, ¿cómo no? Pase, por allá está, y se va para el baño.
Cuando viene de allá para acá, se me queda viendo y me dice, ¿esto es una iglesia cristiana? Digo, sí. Me dice, ¿y usted antes estaba en una iglesia en Caucagua? Le digo, sí. ¿Y usted tiene un nombre raro? Le dije, ay, yo soy yo. Ay, hablando de él. Sí, yo me llamo Celedonio. ¡Ay! Usted andaba con Moraima, sí, y ahora me casé con él. Y con Digna, resulta que era un muchacho, cuando hace años estábamos en la iglesia de Caucagua, que nosotros buscábamos a los niños en su casa, los llevábamos a darle clase bíblica y que los volvíamos a regresar a su casa. Y para aquel entonces era un muchacho de grupo que buscábamos, lo llevábamos a enseñarle la clase bíblica y lo volvíamos a regresar a su casa. Creció, comió, yo no lo reconocí, pero yo sigo igual. ¿Sabes? Quien tú menos piensas te está observando. Y este es el caso que estamos aprendiendo aquí. ¿Cómo podían saber que David tocaba? ¿Acaso David tocaba para la Orquesta Sinfónica de Venezuela? ¿O David tocaba para Juan Luis Guerra? ¿O para Luis Miguel? ¿O para Malcolm Luis? Pero mira, el hombre, el criado que estaba observando, versículo 18, mira lo que dice. He visto a un hijo de Isaí de Belén y nombra 7 cualidades de David. Yo creo que David mismo se quedaría sorprendido si en aquel momento le leían esas 7 cualidades y dice, no, ese no soy yo. Y sabes, muchas veces tú mismo te vas a quedar sorprendido de cuánto otros saben más de ti que tú mismo. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos en el edificio donde vivimos. Los vecinos saben más de nosotros que nosotros mismos. Eso no pasa en los edificios de ustedes, ¿no? En una oportunidad fuimos a decirle a una vecina, vamos a salir y vamos a estar en el campamento unos días para que usted sepa esto. Y usted me dice, la vecina dice, ¿y su mamá no va a venir? ¿Y su suegra no va a venir? Y yo, claro. Y después un día llegó mi papá a la casa y no estábamos en la casa. Y entonces uno de los vecinos le dice, espérenlo, porque ellos salieron, el señor salió con el maletincito y la familia completa. Cuando salen así van para la iglesia. Si llega una ofrenda, hasta luego. Siempre hay gente que te está observando. Y te quedarás impresionado que ellos saben más de ti que tú mismo. Pero hay algo interesante y es que nosotros, las cosas que no nos gustan en nosotros, las malas actitudes, las malas respuestas, el mal carácter, nosotros lo obviamos como queriendo tapar el sol con un dedo. Y presentamos y proyectamos la parte que sí nos gusta. Pero resulta que lo que te están observando, ellos la conocen todita. Y Él te está observando a ti. Hermano, cuando tú estás en tu lugar de trabajo, hay gente que te observa. Cuando tú estás en la panadería, hay gente que te observa. Cuando tú estás en la 10 buscando el pasaporte, hay gente que te observa. Cuando tú estás en el banco, hay gente que te observa. Y observa todo. En una oportunidad, yo estoy haciendo la cola para comprar algo, hablando con la gente y todo allí, y un poco de gente allí molesta, y hablando mal del gobierno y toda aquella cosa. Y yo, calladito, comencé a hablar con una persona y cuando las personas comenzaban a quejarse, yo me iba por otro lado o me ponía a hablar con otro. Y entonces, cuando ya me tocaba mi turno, una persona de las que estaban atendiendo dice, ¿a quién le toca? Y otro responde, no, le toca al pastor. Yo, ay, Dios mío. Y yo ahí tranquilito, yo pensando que nadie sabía quién era yo. En una oportunidad, se sienta un pastor en un avión y arranca el vuelo y viene las aeromosas repartiendo los refrigerios. Y
entonces el pastor ve para todos lados y dice, aquí nadie me conoce. Se fija bien, se fija bien, nadie me conoce. Ve el que está al lado, lo saluda, como no habla que está al lado, se da cuenta que el del lado tampoco lo conoce. Cuando llegan a su puesto, ¿qué desea? Denme un whisky. Le sirven el whisky y entonces le pregunta a la hermosa al del lado, ¿y usted qué desea? Deme lo mismo que le dio el pastor. Allá todo. Este es el caso aquí. Había alguien que estaba observando a David, pero David no se estaba promocionando. David sabía tocar bien, pero David no tocaba para nadie secular. David no se preparó tocando para vivir de eso, no se preparó tocando para tener fama, ni tampoco mandó su currículum allí al palacio diciendo, si necesitan un músico, aquí estoy yo soy bueno. No, ¿para quién tocaba David? Para Dios. David tocaba para adorar a Dios. David, su público eran las ovejas que él pastoreaba allí en esos campos. Él agarraba su arpa y tocaba para adorar a Dios. Pero la Biblia dice que lo que tú haces en privado, Dios lo recompensa en público. Él estaba solo, sin público, pero lo hacía bien. A veces, hermano, algunos usan como excusa, no, yo lo hago para el Señor conoce mi corazón, a él no le importa si canto feo o si canto bonito, a él no le importa si lo toco bien o lo toco mal, yo lo hago para él, yo no lo hago para los hombres. Pero la Biblia dice que Dios quiere que tú te esfuerces, que hagas las cosas bien, y que Dios te dio dones y talentos, y te dio la habilidad para aprender, para que aquello que Dios te dio la habilidad, lo aprendas a hacer bien, y entonces cuando tú adores a Dios, todo el mundo puede dar gloria a Dios. Ese era el caso de David. Él estaba adorando a Dios, pero los que escuchaban se deleitaban de lo bien que lo hacía, porque él lo estaba haciendo para su Señor. Hermano, ¿qué haces tú en privado para Dios? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás preparándote cada vez para hacerlo mejor? ¿Estás tratando de aprender lo mejor? ¿Practica para hacerlo mejor para Dios? Fue aquello que David hacía en privado para Dios, lo que Dios recompensó en público y hizo que David llegara al palacio. Hermano, ¿será que lo que tú haces en privado no agrada a Dios y por eso Dios no tiene que recompensar en público lo que tú dices? ¿Será que Dios está buscando algo que tú hagas en privado para él mostrarlo en público, pero cuando Dios ve tu vida privada, lo que hay en privado no glorifica a Dios, no honra a Dios y por lo tanto Dios no puede exaltarlo? ¿Qué haces tú en tu tiempo en privado? ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Lo adoras nada más los domingos aquí cuando estamos todos juntos? ¿O cuando estás en la célula? ¿O tú buscas un tiempo para tú adorar a Dios? Esto es lo que nos encontramos aquí en el caso de David. Fíjense entonces que el rey estaba pidiendo una cualidad. Tráigame a alguien que sepa tocar bien. Pero el criado le presenta a alguien que tenía 7 cualidades, 6 más. La primera era, sabe tocar. Hermano, ¿qué es aquello que tú sabes hacer? ¿Qué es aquello que Dios te dio la habilidad, te dio el talento, te dio el don y te dio las herramientas que tú sabes hacer? ¿Será que tú sabes cantar? ¿Será que tú eres muy pedagógico y sabes enseñar? ¿Será que tú tienes la habilidad para tocar el corazón de otro en consejería? ¿Será que tú tienes la habilidad para dirigir y tienes habilidad de liderazgo? ¿Será que tú eres un buen médico, un buen albañil, un buen taxista? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Aquí había este hombre observado que David sabía tocar, que sabía tocar bien el arpa. Pero también observó otra cosa. ¿Cuál es la próxima cosa?
¿O te ven que tú le pides permiso a un pie para mover el otro? ¿O te ven cobarde? La gente puede ver que tú eres valiente, que ante las circunstancias, que ante los problemas, que ante las enfermedades, que ante las injusticias, que ante las tribulaciones, tú te paras con valentía, confiando que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, confiando que tú perteneces al escuadrón del ejército de Jehová, confiando que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y te paras con valentía, en fe y avanzas. O la gente ve que cualquier cosita te detiene. O la gente ve que por cualquier cosita estás renunciando. O la gente ve que por cualquier cosita estás retrocediendo. ¿Qué observa la gente? ¿Qué observa tus hijos y la gente que vive contigo? ¿Qué observan tus vecinos? ¿Qué observan tus compañeros de trabajo? Este criado observó que David era un hombre valiente y vigoroso. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los vigorosos? Amén. Valiente y vigoroso. ¿Saben? Solamente iba a tocar el arpa. ¿Hacía falta que fuera valiente y vigoroso? Pero fíjate que el rey David estaba buscando, el rey Saúl estaba buscando solo a alguien que sepa tocar bien, pero le están presentando a alguien que es valiente y vigoroso. Frente a alguien que solo toque bien y otro que sea valiente y vigoroso, ¿cuál eliges? El valiente y vigoroso. Pero mira lo demás que hay aquí. ¿Cuál es la cosa? Hombre de guerra. Pero ¿qué era lo que estaba buscando Saúl? A que tocaran el arpa. Hacía falta que le llevaran un hombre de guerra. Ahora, ¿qué es lo que era David? Pastor de ovejas. Sabía tocar bien, era valiente, se enfrentaba al oso y al león. Pero también este hombre identificó que era hombre de guerra. Era importante en aquel tiempo para el rey Saúl que el hombre que iba a tocar el arpa fuera un hombre de guerra. Si usted ve el contexto, se va a encontrar que el rey Saúl y la nación de Israel estaban en guerra contra los filisteos. Lo primero que se iba a encontrar David al llegar al palacio es que el reinado estaba en guerra, que había una guerra y que los filisteos los tenían rodeados. Él estaba buscando a alguien que supiera tocar bien, pero si era hombre de guerra era mucho mejor. Ahora, te pregunto, ¿quién te mandó a llamar a ti? El Rey de Reyes. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y Él te mandó a llamar a ti a lo mejor para que arregle las sillas. Por ejemplo, mi hermano Alexis, yo lo admiro porque él se esmera en arreglar la silla. Él es el que coloca la silla los domingos y los jueves. Y usted llega acá el domingo de la mañana y usted ve la silla, esa línea derechita, como que se le hubiese puesto un nylon y un nivel. Bien ordenaditas, bien bonitas. Y viene el jueves y la ve tipo teatro, bien bonita, bien ordenadita. Él solito se esmera en arreglarla toda. Lo hace para el Señor. Lo hace bien. Dios lo llamó a arreglar la silla. Pero también Dios está esperando que sea valiente y vigoroso. Pero ¿sabes? No importa cuál sea el llamado que Dios te hizo, sea para arreglar la silla, sea para ser anfitrión, sea para enseñar. Cuando tú llegas a servir al Señor, no va a pasar mucho tiempo que te des cuenta que el reino de Dios está en guerra contra el reino de las tinieblas. No va a pasar mucho tiempo que te des cuenta que tú estás metido también en una guerra. Así que el Señor necesita hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres que estén dispuestos a reprender a Satanás en el nombre de Jesús, hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer retroceder las tinieblas, porque Jesucristo está en guerra contra Satanás. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en guerra? Y la Biblia dice que la guerra no es contra carne y sangre, o sea, la guerra no es contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra la suegra. La guerra es contra huestes espirituales de maldad en la regiones celestes. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas
sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¡Amén! Hermano, nosotros necesitamos ser hombres de guerra. Hombres y mujeres que entendemos que hay una batalla espiritual, que entendemos que las cosas que pasan en lo natural, que los problemas, que las circunstancias, que las enfermedades, que las injusticias tienen su origen en una batalla donde Satanás quiere destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu finanza, destruir tu salud. Pero Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Hay una batalla, hay una guerra, pero nosotros somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los vencedores. No importa si Dios te llamó a su servicio, si el Rey te llamó a su servicio, nada más para ir a visitar a los enfermos. Igualito, perteneces al mismo reino e igualito necesitas ser hombre de guerra, mujer de guerra, porque igualito vas a tener batalla. Porque los filisteos no iban a decir, con él no se meta, que le tome el alma al rey. ¿Verdad que no iban a decir eso? Y el diablo no va a decir no. Con ese hermanito, él no se preocupe, no anda nada más con aquel. ¿Dónde están los hombres y mujeres guerreros de Dios? ¡Amén! ¿Dónde están los hombres y mujeres que doblan sus rodillas y que hacen guerra espiritual? Los hombres y mujeres que reconocen que la batalla es espiritual, que no se pelea con las almas humanas, que no se pelea con argumentos humanos, que no se pelea con razonamiento, sino que somos hombres y mujeres de guerra, que lo hacemos con la palabra de Dios y orando en todo tiempo, en ayuno y oración, haciendo retroceder las tinieblas. Estamos llamados a servir al Rey y nos encontramos con el guerra. Pero algo hermoso, hermano, es que estamos seguros que tenemos la victoria. ¿Quiénes están seguros que tienen la victoria? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: ustedes han vencido al mundo porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermano, tú has vencido porque mayor es el Rey que está en ti que el Rey que está en el mundo. El Rey de este siglo, Satanás, es inferior y no puede contra Jesucristo. Ya Jesucristo lo venció y lo derrotó en la cruz del Calvario. Hoy nosotros somos más que vencedores. Hoy estamos en una batalla, en una guerra, en una lucha que ya ganamos. Pero fíjense ustedes, ver a David, ¿para qué lo mandaron a llamar? A tocar el arpa. Lo hizo bien y dice la Biblia que tocaba el arpa de maravilla y que fue tanto que halló gracia ante los ojos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Dice el versículo más adelante, el versículo 19, que el rey lo nombró su paje del arma, su escudero. ¿Para qué lo mandaron a llamar? Para tocar el arpa. Pero después lo pusieron como qué? Como el escudero, como su paje de arma. Tantos hombres de guerra que habían en el palacio y este muchachito a menos de 17, 18 años de edad que vino para tocar el arpa es a quien ponen como escudero y paje de arma. Pero si usted ve un capítulo más adelante, ¿quién fue el que mató a Goliat y le dio la victoria al pueblo de Israel? Este muchachito que tocaba el arpa. Hermano, es que Dios te está llamando a ti para hacer algo pequeño, pero Dios te quiere llevar a ti a lo grande. Dios había decidido llevar a este muchachito, a David, al palacio y primero lo llamó para que sirviera en algo insignificante. Luego ya era el paje de alma, el escudero. Luego fue el que venció a Goliat, pero después fue el rey de Israel durante 40 años. Y fue el mejor rey que tuvo Israel. Y de David viene Jesucristo. Dios te está llamando a ti también. Dile al que tienes al lado, ese es contigo. El rey te está llamando para que le sirvas. El rey tiene planes grandes contigo. Pero necesita
que en tu vida hayan cualidades que alguien pueda ver. ¿Llevamos cuántas? 4. ¿Cuál es la primera? ¿Sabe tocar? ¿Valiente? ¿Vigoroso? ¿Hombre de guerra? ¿Y luego? Prudente en palabras. ¿Cómo es que David era prudente en palabras? ¿Cómo observaron eso? ¿Acaso David hablaba en televisión o en televisión o en el canal 8? ¿O David escribía en el Nacional, en Últimas Noticias? ¿O era que tenía un blog? ¿O era en el Facebook? Este criado había observado que David era un hombre prudente en palabras. Hermano, ¿será que la gente más cercana a ti han observado que tú eres prudente en palabras? Si rodaste, disimula para que nadie se dé cuenta. ¿Será que la gente más cercana a ti, cuando tú te pones bravo, ¿a qué alguien que se pone bravo? Soy yo nada más, ¿no? Por allá uno levantó las 2 manos y los pies. ¿Será que cuando tú te pones bravo, la gente que está a tu alrededor dice, este hombre, esta mujer es prudente en palabras? ¡Ay! La Biblia dice, Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La Biblia dice en Santiago capítulo 3 que la lengua es inflamada desde el infierno. Pero también Jesús dijo en el Sermón del Monte que por tus palabras se te condenará y por tus palabras se te absolverá de toda palabra ociosa que los hijos de los hombres digan, de ellas tendrán que dar cuenta en el día del juicio. No está diciendo que por lo que otros hagan, no importa quién te provocó, no importa la injusticia que hubo, no importa lo bravo que te pusiste, de toda palabra ociosa que tú y yo digamos, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. ¿Crees tú esto, hermano? Amén. Amén. ¿Es así? Y yo tengo que reconocer ante ustedes, he dicho muchas palabras ociosas, palabras por las cuales tengo que dar cuenta en el día de Jesús. Yo tengo que reconocer que necesito aprender a ser prudente en palabras. ¿Habrá alguien más acá que necesite aprender a ser prudente en palabras? ¿Qué tal si juntos hacemos una pausa en el mensaje y juntos oramos y le reconocemos al Señor que necesitamos aprender prudencia en palabras y le pedimos que nos enseñe? Los que deseen, levante su mano derecha conmigo y vamos a hacerlo. Señor Jesús, yo reconozco que necesito aprender a ser prudente en palabras. Enséñame, tócame, quebrántame, toca mi lengua y permíteme poder alcanzar el privilegio de ser prudente en mis palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tal como el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, él dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado allí. Una cosa hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la misma forma, hoy reconocemos que nosotros no hemos alcanzado ser prudentes en palabras, pero dejamos lo que está atrás, creemos por fe que la sangre de Jesucristo te ha limpiado a ti y a mí de todo pecado y nos extendemos al reto que tenemos por delante de ser prudentes en palabras guiados por el Señor. Amén. Hermano, es difícil ser prudente en palabras. ¿Cuántos han experimentado eso? Es difícil. ¿Pero creen ustedes que sí se puede? Sí se puede, hermano. Y la clave está en que para lograrlo, tú necesitas reconocer que tú no produces nada bueno.
en tus propios esfuerzos no lo vas a lograr. Y la fórmula para lograrlo es, hermano, lo que dice la palabra en Colosenses: que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Y que por tu boca salga la palabra de Dios y no la palabra tuya. Porque la palabra tuya siempre te va a llevar a la imprudencia. Pero la palabra de Dios es perfecta y está a tu disposición. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen acceso a internet? Tú tienes la posibilidad de leer la palabra de Dios todos los días. Hermano, que la palabra de Dios abunde en tu vida y que entonces sea la palabra de Dios tu vocabulario. Ahora es más fácil, porque ahora puedes escucharlo en audio. Si nada más tomas el Nuevo Testamento y lo lees y lo escuchas, la palabra de Dios va a abundar en tu corazón. ¿Y cuántos creen que cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, eso es verdad? Y si lo que abunda en tu corazón es la palabra de Dios, ¿qué va a hablar tu boca? Entonces vas a poder ser un hombre o una mujer prudente en palabras. Yo a veces pongo los audífonos en el celular y me pongo a escuchar la Biblia en audio. A veces que voy manejando un trayecto largo solo y me pongo a escuchar en audio. Pero a veces me acuesto a descansar, pongo los audífonos, pongo un libro que me provoque, me encanta el libro de Hebreos, a veces pongo Santiago, a veces pongo el Evangelio de Juan, y me pongo a escucharlo, y a veces me quedo dormido escuchando la palabra de Dios. Pero si me quedo dormido, esta palabra está llegando al subconsciente. Y cuando yo tengo una reacción que el subconsciente vaya a sumar una palabra sin preguntarme a mí y sin que yo le dé la autorización, bueno, el subconsciente sumará la palabra de Dios que es la que está guardada. ¿Cuántos están dispuestos a que la palabra de Dios habite en su vida en abundancia? La Biblia dice que sea en abundancia, hermano, no un poquito, bastante. Que tú estés lleno de la palabra de Dios. Que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, solo con la palabra de Dios tú puedes combatir tu lengua y llegar a ser un hombre o una mujer prudente en palabras. ¿Se logra fácil? No. ¿Pero se logra? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú que recibiste a Cristo? Si tienes un año, son 365 días y si dedicaras por lo menos durante el día media hora para leer la palabra de Dios y o escuchar la palabra de Dios, ya tuvieras casi 200 horas de la palabra de Dios. Pero ¿y si tienes 20 años en el Señor? Si tienes 5, si tienes 10. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero lo más importante es la palabra de Dios. Que tus argumentos, que lo que va a medir dentro de ti qué es bueno y qué es malo, que tu tema de conversación sea la palabra de Dios. Si lo que ves es el Facebook, el Twitter, ¿sí lo dice? Ese mismo, las noticias, etcétera, etcétera. Cuando vas a hablar con alguien, bueno, alguien te dice, mira que el dólar está en 85, no señor, ya lleva 90. Es lo que tú vas a responder, porque eso es lo que viste. Pero si tú no viste eso, si no viste la palabra de Dios, el dólar está en 85 y tú le dices, Cristo viene pronto, porque Mateo 24 dice que cuando estas cosas pasen son las señales de que Cristo está a la puerta. Eso es lo que vas a responder porque le diste la palabra de Dios. ¿Qué respondes? Pero hay más acá. Hay otras cualidades. Seguimos. Después de tu palabra que viene. Hermoso. ¿Para muestra? Por ahí no se dio cuenta de eso. Y por eso me agarró rapidito y me atrapó. Hermoso. Dice que era hermoso. ¿Dónde están los hermosos del Señor aquí? Las hermosas del Señor aquí. Gloria a Dios. ¿Sabes? Ahí habla de la apariencia. Hermano,
tú lo vas a hacer para el Señor. Tú vienes acá el domingo a adorar al Rey de Reyes. ¿Cómo vas a venir vestido? Sea con ropa deportiva, sea con blue jean, sea con ropa casual, sea con el tipo de ropa que tú elijas, pero bien arregladito, peinadito, hermosa. ¿Por qué? Tú vienes a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero donde quiera que tú vayas, ¿cómo vas a ir? Así sea con el uniforme de trabajo, pero hermosa, arregladito. Pero hay una más que dice la última. Jehová estaba con él. Con este currículo, el rey Saúl que dijo: tráigamelo aquí al palacio. ¿Dónde están aquellos que Jehová está con ustedes? ¿Será que la gente que te ve a ti puede decir: Jehová está con Pedro, Jehová está con Carolina, Jehová está con William, Jehová está con Roberto, Jehová está con Wilmer, Jehová está con Jesús, Jehová está con Carmen? ¿Será que la gente puede decir eso? Porque una cosa es que tú digas: el Señor está conmigo. Pero es que esto no lo dijo David, lo dijo el que lo estaba observando. Los que te observan a ti podrán decir: Jehová está consigo. Jehová está con Aurelio. Jehová está con David. Es muy diferente, hermano, a que tú estés con Dios y a que Dios esté contigo. Es muy diferente que tú creas en Dios a que Dios crea en ti. Y lo que estaban diciendo aquí es: mira, Dios cree en ese muchacho, Dios está con él. Yo no sé si ustedes han escuchado personas así, pero yo he escuchado personas que dicen: Diosito está conmigo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Y se refieren, dicen: yo estoy con Diosito. Y te dicen: yo voy a hacer este negocito sucio aquí, pero Diosito no me deja mal. Y Dios está con ellos. Pero sabes que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, también hay personas que tienen eso como una muletilla: Dios está conmigo, porque piensan que ellos están para darle órdenes a Dios, y entonces piensan que Dios está allí como un sirviente, y entonces le dicen: mira, Dios, vamos para allá, vamos a hacer esto. Y Dios no va a poder hacerlo. Mira, Dios, ahora vamos para acá. No, Dios, esto ahora no, mejor ahora esto. ¿Creen ustedes que Dios está con esos creyentes? ¿Cómo es el asunto? ¿Nosotros le damos las órdenes a Dios o Dios nos las da a nosotros? Nosotros le decimos a Dios: Dios, haz esto, haz aquello, acompáñame aquí, bendíceme aquí, haz esto. O nosotros vamos ante el Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y el Señor te dice: mira, yo quiero sanar a aquel. Y tú vas y el Señor te usa para sanarlo. Yo quiero que aquel se convierta. Tú vas y le pedís que se convierta. ¿Cómo es el asunto? El asunto es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que manda. Tú has sido llamado a servirle, a obedecer sus órdenes. Tú no estás para argumentar. Tú no estás para decirle así, no, sino así. Ni estás para darle orden, ni siquiera para sugerirle, sino para escuchar la voz del Rey y obedecerla. ¿Cuántos creen eso? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová estaba con David. David hacía lo que Dios dijera. Hermano, que Jehová esté contigo. Que tú seas un hombre, una mujer con estas 7 cualidades. Que seas un hombre, una mujer como que hace las cosas bien, valiente y vigoroso, hombre o mujer de guerra, hermoso, prudente en palabras, y que Jehová esté contigo. Que Jehová confíe en ti. Que Jehová pueda llamarte al servicio, pero como pasó acá, solo para tocar el alma, pero después un paje de alma, y después Rey de la nación de Israel. Yo conozco una historia de una iglesia donde una persona llegó y dijo: yo quiero servir. Y el pastor y los líderes que estaban le dijeron: bueno, hermano, aquí están las llaves de la iglesia, véngase todos los domingos temprano
abra la puerta, acomode la silla, prenda los ventiladores, arregle todo para cuando lleguemos nosotros vamos a llegar más tarde. Y esa hermana, todo los domingos llegaba temprano con alegría, abría la puerta, acomodaba la silla, limpiaba, barría, arreglaba, dejaba todo ordenadito, y más tarde llegaba el pastor y los líderes de alabanza a hacer el servicio. Luego, ese hermano fue el líder de algunos ministerios, pero luego, con un tiempo, ese hermano llegó a ser parte de los pastores de esta iglesia. Hermano, el Señor te está llamando. El Rey de Reyes te está llamando para que le sirvas. Pero te está llamando para que le sirvas en algo pequeño. Pero posiblemente tú no has atendido el llamado porque tú dices, si me llaman para que sea el pastor de la iglesia, yo voy. Pero me van a llamar para que vaya a la pasarela a repartir tratados. Ay, me van a llamar para que vaya a darle la cola a un hermano para allá. No. Si me llaman para que vaya a predicar, sí. Si me llaman para que vaya a dirigir las alabanzas, sí. El Rey de Reyes tiene grandes planes contigo, pero Él dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y te está llamando a servirle en lo poco. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor en lo poco? ¿Cuántos están dispuestos a servir al Rey de Reyes en lo que Él está pidiendo? El Rey te está llamando a ti. Pero aquí hay